cabe que más o menos a las entre 9 y 9 y media de la noche, después de los infartos sufridos y del RCP que el señor Maluf le dio a la paciente falleció entre 9 y 9 y media de la noche el 13 de junio del 2023. En ese horario, cuando la señora Floriana Roque pues deja de presentar signos vitales, es cuando nosotros evidenciamos que una paciente efectivamente falleció, ¿verdad? Ya no hay pulsos carotídeos, ni radiales, ni braquiales. La paciente ya no tiene ningún tipo de pulso periférico ni central, y eso que estuvo monitorizada, pues la lográbamos ver y el monitor marcaba prácticamente en cero. Entonces, ahí es donde el señor Maluf decide desaparecer a la señora Floridalma Roque. ¿Y cómo lo hace o por qué llega a esa situación? Yo no puedo decir si el señor Maluf se levantó el 13 de junio con la intención de querer matar a la señora Floridalma Roque. No lo sé. Tampoco puedo afirmar que no eran sus intenciones, ¿verdad? Cabe la duda de que no entiendo sus razones, ¿verdad? Pero lo que no quería era evidenciar que otra paciente se le había muerto. Y digo otra porque hacía días previos recibió una notificación de parte del Ministerio Público en la que se le solicitaba a él que se apersonara, e incluso me estaban haciendo a mí el apersonamiento a una declaración como testigo de la muerte de la paciente del 2021. No solo tiene esa muerte, tiene otra muerte en el 2011, cuando yo no trabajaba con él, ¿verdad? Entonces, hasta las 2 de la tarde, y pueden observar fotogramas de llamadas que se interactúan, llamadas de mi celular, en ese entonces el 3089-1931, para que lo ubiquen más fácil, llamadas directas al señor Maluf haciéndole la solicitud y la petición que debe de comprar insulina cristalina, a lo que él nos dice que esperemos, que ya le va a bajar. Le volvemos a controlar media hora después, otra vez el azúcar, y el azúcar no baja. Obviamente ahí existen protocolos como la administración de solución salina, y la doctora le administró solución salina que también ayuda a bajar los niveles de azúcar sin la administración. Le volvemos a llamar nuevamente y le decimos que hay que comprar la insulina. La cotizo y más o menos cuesta 550 en las farmacias. Él no la quiere comprar porque son gastos y que esos pacientes no se los pagan. Entonces él no lo quiere comprar. Contemplando que la señora tampoco se había administrado la metformina que ayuda a bajar los niveles de azúcar, ¿verdad? Entonces el tiempo de vida de la metformina puede durar entre 12 y 24 horas. Pero no se cumplió el protocolo establecido transoperatorio y postoperatorio por el cardiólogo. Él solo le da las indicaciones, él no está presente, él solo le da las indicaciones al señor Germán para que las cumpla. Volvemos a llamar entre un horario de 2 de la tarde a 5 de la tarde, estamos haciéndole diversas llamadas para que compre la insulina. Según fotogramas, él llega hasta las 5 de la tarde a ver qué está pasando con la paciente. En algún momento entre las 2 y las 5 de pronto se acercó, iba y venía, pero hasta las 5 de la tarde entra al hospital. Y las otras entre la 1 y las 5 solo se quedaba en la puerta y se retiraba. De la cual le hacíamos la consulta que había que comprar la insulina, que la paciente no despertaba. La paciente nunca salió de la camilla quirúrgica, nunca. Ella todo el tiempo estuvo en la camilla quirúrgica, aún conectada con un ventilador mecánico. Nos encontramos en el quirófano del hospital K606. La paciente está en una camilla quirúrgica aún, ¿verdad? Conectada en su ventilador mecánico,
con solución salina, con sonda Foley, con ponchos, ¿verdad? Entonces, a un costado está el señor Maluf, frente a él estoy yo y a mi derecha está Susana y así sucesivamente está la doctora Lidia. Él dice que ya no le va a volver a pasar lo mismo porque ya tiene muchos pijeos en el MP y que los del MP pues son una mierda, que los abogados son corruptos, ¿verdad? Y que el sistema judicial en Guatemala es una mierda, que si él viviera en Estados Unidos, pues la verdad no le preocupara si se enfrentaba a la ley, pero aquí, como estábamos inmersos en un país mierda, ¿verdad? Que es lo que dice que el sistema de justicia, de defensa no sirve, y la misma población como tal, según él, ¿verdad? Entonces, él dice que lo perdone Dios, pero lo correcto es hacer lo que él ya le habían sugerido, lo que él ya tenía planeado. Quiere decir que eso era un plan que él organizó, dirigió, planeó, o simuló, me atrevo a decir, con otras personas, que no era Lidia, que no era Susana, que no era Luis. Él ya tenía un plan de contingencia con otras personas. Él ya sabía con quiénes, dónde y cómo hacer desaparecer un cadáver. Entonces dice que va a pagar para que borren las cámaras. Me pide a mí que yo vaya a quitar los DVRs que se encuentran en la farmacia porque él se los va a llevar. Según fotogramas también del horario, después de las 10 de la noche se observa a él caminando y lleva los DVRs envueltos en un suéter. ¿Qué pasó con esos DVRs? Y entonces ahora les digo yo, quieren aclarar esta situación para que se den cuenta de la intención de hacer daño del señor Maluf, que entregue los DVRs donde existen las grabaciones de la paciente de ese día de la cirugía que realmente, y ahí van a dar cuenta de la acción de cada quien. Pero esos DVRs, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Pues bueno, se los llevó una señora de nombre Mirna, que es la empleada de él, ¿verdad? De la mamá, mejor dicho. Entonces esos DVRs, ¿por qué no los entrega? Y ahí él puede decir, esto es lo que pasó, y aquí podemos cuenta y no estar yo en esta situación. Pero no lo hace, porque seguramente se deshizo de ellos. Sí, la empleada doméstica de la mamá del señor Maluf se llevó los DVRs, pero ella se los llevó ignorando seguramente de lo que contenía. Se los pidió Maluf que se los llevara al pueblo donde ella vive. ¿Qué hicieron con ella? Y yo, sin duda, ella solo se los llevó y le dieron la instrucción de llevárselos sin saber el contenido de los mismos. Eran 2 DVRs. Entonces esos 2 DVRs se los llevó, ¿verdad? Y eso es por una conversación que yo escuché días posteriores diciendo a Maluf que si Mirna se había llevado a su pueblo lo que le dijeron. Entonces, esos DVRs, después él dijo que sí se los había dado a alguien y que los tenía resguardados. Aunque en momentos decía que esos DVRs habían sido guardados. Mentira, los resguardó y están resguardados seguramente, y si los eliminó, pues les sugiero que los entregue. Él dice que eso va a hacer, se desaparece de los DVRs. ¿Qué es lo que sugiere él? Que lo mejor es partir a la señora en el hospital. Y por eso le digo a Susana y a Lidia que sean conscientes. En ningún momento quise causarle daño a la señora, ni ustedes dos tampoco, por lo que me opuse a desmembrar a la señora, porque esa era la idea idiota de él, diciendo que la teníamos que desmembrar, y le dije que no, que yo eso sí no iba a hacer. Entonces él dijo, entonces ¿cómo me la llevo? Hay que partirla en maleta. Yo tengo una maleta allá en mi clínica, la partimos y me la llevo en la maleta, así nadie se da cuenta. Yo le dije que no, que eso no era posible. Entonces, por lo que sugiere la idea de meterla en un biombo de manera cefálica, totalmente acuclillada la señora, intacta, sin ninguna lesión, con excepción de las lesiones quirúrgicas que llevaba.